Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: Tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel. Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que los ha hecho capaces de compartir la herencia de un pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo, de su amor, por cuya sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo:
si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de las maldades que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, desde el momento del acto penitencial ya venía preparando la reflexión de hoy, recordando las dos palabras claves del domingo anterior: escuchar y acompañar. Ya se les olvidó. Escuchar y acompañar y escuchar. Y dijimos que el texto no era en ningún momento con la intención de meter miedo, porque al contrario, el Señor siempre nos da la oportunidad de recapacitar, de reconocer, de hacer lo que llamamos un examen de conciencia. Y entonces, reconociendo nuestros errores, darle el giro necesario a la vida. Les dije incluso que podríamos identificarnos con cualquiera de esos tantos personajes del Evangelio: los magistrados que condenan, los soldados que humillan y maltratan, que ponen para colmo de males el letrero, la multitud, o el malhechor que le dice: sálvate a ti mismo y a nosotros si eres el Mesías, poniendo a prueba a Jesús, tentándolo. Recuerden que Jesús no solo tuvo las 3 tentaciones en el desierto, la tentación de Pedro, cuando Jesús anunció la muerte y Pedro le dijo: si usted es el Mesías, eso no tiene que pasar, pasará lo que usted quiera. Tentador. Y ojo, que ojalá nosotros nos identificáramos un poco más con ese último personaje que recrimina a su compañero y le increpa diciéndole: ni siquiera temes tú a Dios. Hace 8 días la palabra el temor de Dios apareció también en el profeta. Quien mantenga vivo el temor, el respeto por las cosas de Dios, ¿sí?, será bendecido. Iluminará el Señor sobre él. Y por eso la expresión también que les recordaba este año trabajamos: el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Y fijémonos en ese último personaje entonces que interviene
y le dice a su compañero, no a Jesús, ni siquiera temes a Dios en este momento de suplicio, ni siquiera temes a Dios en este momento de tortura. Y lo que nosotros estamos viviendo es justo por nuestras maldades. Pero después dice de Jesús, de este sabemos, no hizo nada malo. El hombre tiene, para empezar, de pronto una falla, ¿sí? Y es que sabía de la bondad de Jesús y de la verdad que Jesús iba transmitiendo, porque como lo celebramos en la Pascua de Navidad y más aún en la Pascua de Resurrección, Jesús pasó haciendo el bien. ¿Usted qué tanto aprendió de ese bien y de esa bondad de Jesús? Miren que este hombre sabía de Jesús que pasó haciendo el bien y sin embargo él obró maldad. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Hoy está reconociendo su maldad cuando dice, el pago que merecemos es justo por lo que hicimos. Jesús no. Y luego elevó una pequeña oración. ¿Cuál fue esa pequeña oración que elevó? ¿La recordamos todos? Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Cuando hemos hecho oración durante este año, ¿qué hemos pedido y esperado en Dios? Y nos acordamos de algo que celebramos muy al comienzo del año. ¿Qué es lo que pasa cuando oramos? ¿Cómo? El cielo se abre y llueven bendiciones. Para este hombre crucificado con Jesús, el cielo se abrió. Y el cielo se abrió cuando, después de haber reconocido sus errores, sus maldades, en su perdón dice, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y la respuesta de Jesús demoró. No, la respuesta de Jesús, incluso en la cruz, es la respuesta que le daba a todo el que se acercaba a él buscando su compasión, como los 10 leprosos, como el ejemplo de la viuda que pedía que le hicieran justicia, como el ejemplo mismo del Padre Nuestro. ¿Cuánto más dará el Padre a los hijos cuando le pidan, cuando le supliquen en verdad? Y ese hombre halló eco inmediatamente a su deseo. Incluso en la cruz, Jesús siguió mostrando toda su bondad. Pero para poder ser partícipes de esa bondad, tenemos que reconocer que nos hemos equivocado. Eso fue lo que hizo ese hombre, reconocer sus errores. Pero ¿por qué no vivimos bueno? Vean lo que nos dijo el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Hermanos, demos gracias a Dios Padre, que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Esto es para volvernos al día de Navidad. El pueblo que caminaba en tinieblas y habitaba en sombras de muerte vio una luz. Brillaban en tinieblas y en sombras de muerte, y una luz les brilló. Y por esa luz, el Dios que hizo todo en su Hijo amado, hoy nos bendice a nosotros y nos dice que recordemos que todo fue creado por Él y para Él. Y que cuando conocemos a Cristo, porque Dios creó por medio de la palabra, y la palabra se hizo carne, ojalá se hiciera carne en nosotros, reconociendo nuestra maldad, pidiendo perdón y dándole un giro a nuestra vida cuando sea necesario. Por eso lo de hoy es un examen y el reconocimiento de los propios errores, todavía más. Libro 2 de Samuel. El pueblo se acercó a David en Hebrón y le dijeron, oigan, hueso tuyo y carne tuya somos, tan cercanos, llegan como sobando hombro. Y tenían por rey a Saúl, pero ya no querían a Saúl como rey. Cuando Saúl fue elegido, recuerdo que el profeta le decía al pueblo, pero Dios les habla y les dice, no necesitan un rey, el gobernante supremo es Dios, encomienden a Él sus afanes, Él actuará. No necesitamos un rey. Lo eligieron y eligieron mal. Eso todavía pasa en muchos pueblos. Eligen gobernantes, representantes, concejales que no conocen.
y después cuesta reconocer los errores. Eso pasa. Y todavía vivía Saúl y ya querían que David fuera su rey. Y así nos pasa a todos. Hoy nos gobierna el deseo de poder, la ambición. Hoy prima sobre nosotros el afán de grandeza. ¿Cuándo reinará Dios? Y escucharemos de la enseñanza de Jesús, ese reino de justicia, ya lo dijimos, tratar al otro como queremos ser tratados por Él. Ese reino de amor, para que recordemos que amor con amor se paga. Y ese reino de verdad, no el reino de mentiras que vamos construyendo. Así caminaríamos entonces alegres a la casa del Señor. Y no diremos, como dicen a mí algunos, otra vez a misa, pero yo ya fui. ¿Y uno a qué vaya? A que el Padre lo regañe. ¿Yo a quién estoy regañando? A ninguno. Les estoy hoy recordando, incluso con el arrepentido del Evangelio, que el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para terminar, la historia es sencilla. Había un personaje pequeño, malo, y vivía maquinando toda hora maldades y maldades, y lo llamaron a cuentas y le dijeron, usted, vea, se vas a morir. Ay, pero yo, y voy a ir a parar al infierno porque yo soy muy malo. Y derechito se va a ir, le decían, mentiras. Y le dijeron, no, venga, hay una forma de salvarse. Y le entregaron un cubo, un balde de maderita, y le dijeron, lo va a llenar, y lo trae lleno. Y aquí hablamos. Y salió a la carrera y llenó el cubo, el balde, con agua del mar. Y mientras iba de camino, otra vez, el balde se vació. Estaba lleno de grietas. Entonces llegó muy triste y vea cuáles oportunidades le dan a uno. ¿Qué pasó? Se me derramó el agua que recogí. Vaya y busque otro lugar. Y fue y buscó un río y llenó el balde. Y mientras volvía de camino, se vació. Y ahí sí que llegó muy triste allá donde Pedro, digamos que era Pedro. Pedro era el que estaba ahí en la puerta. Y Pedro le dice, no, la oportunidad está ahí. Y que se agachó el muchachito ninguno de esos buenos de la catequesis. No, estoy hablando de otros niños no buenos. Que se agachó y de tristeza porque se iba a condenar, empezó a llorar. Y sus lágrimas cayeron al balde y lo llenaron. Y no se vació. Miren, cuando estamos de rodillas y con humildad, nos acercamos a Dios, esas lágrimas pueden hacer brillar el ojo y dejarlo limpio, pero esas lágrimas también limpian el alma. Y al final le dieron entrada. ¿A quién hemos buscado? ¿Cuánto nos hemos acercado a Dios reconociendo nuestros errores y construyendo algo diferente? Por eso repito, como lo dije hace 8 días, ¿a quién he escuchado? ¿A quién he acompañado? ¿De quién me he dejado acompañar? Y cada uno tiene la respuesta. ¿Qué buscó? ¿Qué encontró? Acuérdense del primero que criticaba a Jesús, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro solo dijo, ten compasión de mí. Parecido a lo de los dos que llegaron a orar, yo no soy como ese pecador. Y el otro solo decía, apiádate de mí. Un buen examen de conciencia nos permitirá reconocer si Dios y Cristo reina en nuestros corazones o no. Tengamos la respuesta lista para dentro de 8 días, ¿ok? Entonces los reto desde ahora, no se pierdan el desenlace de esta emocionante aventura en el año que vamos a comenzar. El Señor esté con ustedes.